Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, me permito poner a su consideración la iniciativa, que agradezco a varios compañeros senadores y senadoras que me acompañan en la presentación, de una ley general de combate a la corrupción política. El pasado jueves, muchos de nosotros, pero especialmente muchos ciudadanos y ciudadanas, estuvieron atentos al informe que hizo, o a la presentación de un decálogo que hizo el titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para atender la crisis en materia de seguridad y de violencia que se vive en el país. Todos sabemos que la calle en este país, en este momento, está tomada por ciudadanos que por luto, por indignación, por fastidio de cómo está funcionando nuestro país, pues están manifestando, primero, por la aparición de 43 jóvenes desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, hace poco más de 2 meses, pero donde el rostro de cada uno de esos 43 jóvenes se ha convertido en la representación física de muchos miles de hombres, de jóvenes, de adultos mayores que han desaparecido en el interior del país, que hoy sus familias no encuentran después de 2, 3, 5, 6 años, y con esas muestras de madres entregando y enseñando sus brazos para que les tomen una muestra de sangre, para que el ADN les permita saber si una fosa en Tamaulipas, o una fosa en Guerrero, o en Michoacán, o una fosa en Durango, es el espacio en el cual puede estar un ser que se mantiene desaparecido. Pues es precisamente, compañeros y compañeras, esa es la dimensión de la crisis que hoy enfrentamos, y la crisis social que manifiesta una importante pérdida, si no es que una absoluta pérdida, en la confianza de la clase política, de los partidos políticos, e incluso, y cuesta trabajo pensarlo y decirlo, pero en nuestra propia vida democrática. Así, escuchamos la posición del presidente Enrique Peña Nieto, y en un decálogo que se quedó corto y que fue claramente insuficiente, escuchamos 10 propuestas, 10 planteamientos, 3 iniciativas de cambios constitucionales que han llegado ya a este Senado de la República, y otras tantas planteamientos administrativos. Nos tocará en los próximos días, semanas, revisar la ley contra la infiltración del crimen organizado de las autoridades municipales, o la función policial de los estados, para que ellos sean, a través del mando único, quienes puedan llevar el control de casi 1,800 policías municipales. Y la sensación que queda, compañeros y compañeras, es que el discurso del presidente se queda solamente ahí, en el ámbito municipal, como si el problema fuera solamente de esa estructura, e incluso pareciera ser en el discurso, en las anotaciones del decálogo, que solamente fuera un problema de policías. Habría que denotar que ahí donde hay infiltración del crimen en un municipio, no solamente se adueñan de la policía, se adueñan de la tesorería para cobrar el ramo 33, se adueñan de las autoridades de agua potable, se adueñan de la parte de los catastros para saber quiénes son los que poseen tal o cual inmueble. De esa dimensión es el problema, y también así delimitado es el planteamiento que hemos recibido el jueves pasado. Y seguirá siendo limitado, compañeros y compañeras, en tanto no se hable del tema fundamental, en tanto el tema de corrupción haya sido uno de los asuntos que están supuestamente hoy en el debate a través de un sistema nacional de corrupción que nadie conoce, porque no hay iniciativa sobre el particular. Solamente nos tocó escuchar planteamientos de parte de varias bancadas al hablar de la corrupción, pero estamos discutiendo una iniciativa que no existe. Y en cambio, después de más de un año que este Senado de la República sacó una minuta por unanimidad en materia de combate a la corrupción, sigue durmiendo el sueño de los injustos en la colegisladora. Entonces, de esa dimensión es el tema, no se atiende, no se revisa y no se profundiza en el principal
problema que tiene nuestro sistema político y que es el que tiene una situación de colapso en nuestro Estado de Derecho: la corrupción. La corrupción, compañeros y compañeras, que ha corroído todos los espacios de la vida pública, pero de manera particular, y es el tema sobre el que trata esta iniciativa, la corrupción política. La corrupción que inicia ahí en los partidos políticos, cuando sin filtros y sin claridad de a quién se pone en un cargo para pedir el voto de los ciudadanos, nos lleva a condiciones como la de Iguala con José Luis Abarca. Pero que no solamente tiene que ver con los partidos políticos y con sus filtros, porque si atendemos a lo que dice Eduardo Buscaglia, pues el tamaño del problema no va a ser que el Estado, por parte del secretario de Gobernación, desaparezca un municipio. Lo que dice Eduardo Buscaglia es que el 65% de los municipios en este país tienen problemas similares al de Iguala, ya sea por sometimiento, por corrupción, por colusión de la autoridad. Hoy una importante parte de nuestros municipios sufren problemas como el que se tiene Iguala. Y si nosotros nos quedamos solamente con este decálogo como si fuera la respuesta ideal para la magnitud del problema, corremos el riesgo de equivocarnos. Corremos el riesgo de que se perciba, como en otras ocasiones ha ocurrido, de que la clase política está dispuesta a tapar el sol con un dedo, a no escuchar a la ciudadanía que hoy está en la calle y a no transformar la realidad que hoy le está pegando a millones de familias en el país. Y si hablamos de la parte de la corrupción en la hora de tomar decisiones políticas, tenemos que hablar de la corrupción también durante las campañas, durante el proceso político, porque es ahí no solamente donde se ponen de acuerdo candidatos y candidatas respecto a cuáles van a ser los trámites o qué empresas los van a llevar una vez que lleguen al poder. Es ahí donde se da la cooptación, en ese ámbito territorial, en ese momento de las campañas, de cuáles son los territorios de tal o cual actor del crimen organizado que va a tener presencia territorial por acuerdo implícito con quien está como candidato o candidata. Nada escuchamos en el discurso del presidente sobre la parte más frágil de nuestro esquema actual, que es la Procuración de Justicia. Nadie se habló de las procuradurías estatales y tampoco hubo un sentido autocrítico en la parte de la Procuraduría General de la República, poniendo como marco y como ejemplo el tema de Iguala de Ayotzinapa. Entonces, compañeros y compañeras, pareciera ser que si nos quedamos solamente satisfechos porque ya escuchamos un decálogo, porque ya se presentaron iniciativas, porque vamos a volver a trabajar aquí en el Poder Legislativo en estas materias, pues es ignorar la realidad que hoy enfrentamos y la crisis que tenemos que atender. Es una crisis no solamente de narcopolítica, compañeros y compañeras, es una crisis donde los políticos están involucrados con las autoridades, con las actividades criminales. Y si no entendemos con claridad el problema de Iguala y Ayotzinapa y no entendemos el reclamo de la gente, no estaremos a la altura de la transformación que hoy reclama el país. Por eso me permito someter, para ampliar el decálogo, para quedarnos en la intención de que este no es un problema solamente del gobierno federal, no es solamente es un problema de un partido político, es un problema del Estado mexicano. Es un problema de los poderes, es un problema de todos los órdenes de gobierno. Atender el tema de la corrupción que existe en el ámbito político es fundamental si queremos resolver el problema de fondo. Por eso, someto a su consideración temas como los que he comentado: facultar a las autoridades en materia de combate a la corrupción para iniciar el trámite de procedimiento de procedencia mediante denuncia o querella y reducir en un 50% los plazos para la tramitación de juicio político contra funcionarios públicos a efecto de hacer realmente expedito este procedimiento. Tener y reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para obligar a ciudadanos aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público a presentar ante el Instituto Nacional de Combate a la Corrupción una solicitud de verificación de controles de confianza que será remitida
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quienes determinarán si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate del más humilde de los regidores hasta el más encumbrado de los funcionarios públicos en el ámbito federal. Y de la misma forma, compañeros y compañeras, se está planteando que la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, dentro de un plazo de 180 días, inicie una investigación sobre el posible desvío de recursos o nexos con el crimen organizado de los integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial a nivel federal, estatal y municipal. Estamos a punto de nombrar a quien esté encargado de la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Se ha caído nuevamente en la inercia de pensar que puede ser un cargo más de trueque entre los grupos parlamentarios. Estoy convencido de que esa es una de las decisiones cruciales que tenemos que tomar como Senado de la República. Hoy el combate a la corrupción es el hilo conductor del problema que tiene el Estado de Derecho. Con iniciativas como esta, que espero que sean revisadas por ustedes y que podamos encontrar, repito, visiones del PAN, del PRI, del PRD, de cada uno de los partidos políticos que sufren también este tipo de problema en cada uno de los órdenes de gobierno, podremos tener la visión de Estado que hoy la sociedad y que nuestro país reclaman. La pongo a su consideración y espero que sea un tema que sea parte de un debate sólido, contundente y de largo plazo como el que nos exigen los ciudadanos mexicanos. Es cuanto, señor presidente.